En este video vamos a hablar de composición de funciones que tiene este símbolo, esto es f compuesta g, y vamos a hablar de dominios de definición de los dominios de las composiciones de funciones. Entonces, vamos a usar para esto el ejercicio 34 del capítulo 1.3 del Stuart, sexta edición en inglés. En este ejercicio nos piden 4 funciones compuestas y los dominios de esas 4 funciones. Ahora sepan que esta va a ser la más larguita, con estas dos funciones que nos dieron f y g, esta va a ser larguita, en cambio estas van a ser un poco más cortas. ¿Listo? Entonces voy a empezar por la más larga. Entonces, primero, ¿qué quiere decir f compuesta g? F compuesta g de x es lo mismo que decir f de g de x. O sea, a la función g lo que le entra es x. Pero a la función f lo que le entra es g de x. Ahora, devolvámonos un poquito y miremos quién era la función f. Entonces, f de lo que le entra es raíz cuadrada de lo que le entra, ¿sí? O sea, f de algo es raíz cuadrada de algo. Entonces, f de g de x es raíz cuadrada de g de x. Y ahora simplemente reemplazamos g de x por lo que es raíz tercera de 1 menos x. Entonces, esta sería nuestra función compuesta y esto sería antes de simplificarla. ¿Por qué es importante parar acá? Porque el dominio de una función siempre hay que encontrarlo antes de simplificar. A veces en algunos ejemplos pasa que cuando uno simplifica, entonces cambia el dominio. Hay que tener un resto de cuidado. Entonces, antes de simplificar, el dominio. Entonces yo me vengo para acá y pienso, listo, condiciones para el dominio. Necesito que los denominadores sean distintos de 0. Pero acá no hay denominadores. Necesito que lo que hay dentro de las raíces pares sea positivo o 0. Esta raíz de afuera es par. Y lo que hay adentro tiene que ser positivo o 0. Tercera condición, que lo que hay dentro de un logaritmo tiene que ser estrictamente positivo, pero acá no hay ningún logaritmo. O sea, en esta función me sale una única condición para pensar en el dominio de definición. Ahora, como estamos aprendiendo a pensar gráficamente, voy a solucionar esta desigualdad de forma gráfica. No lo vamos a hacer con álgebra, lo vamos a hacer gráficamente. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos además a repasar transformaciones. Listo, aprovechemos este video y repasamos hartas cosas. Para llegar a esta función, arranco de esta función que es una de las funciones básicas, raíz tercera de x, y luego le hago unas transformaciones y llego a mi función original. Y luego me pregunto, ¿cuándo eso es positivo o 0? Es decir, cuándo la gráfica de esto va a estar por encima del eje x o en el eje x. Eso es lo que me voy a preguntar. Entonces arrancamos de la básica. Esta es raíz tercera de x, cuya gráfica se ve así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar x por x más 1. ¿Listo? Reemplazo x por x más 1. Es decir que desplazo esta gráfica una unidad hacia la izquierda y obtenemos esta gráfica de acá para esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acuérdense que yo quiero llegar a esta. Entonces ya tengo la raíz tercera, ya tengo el 1 positivo, ¿sí? Tengo aquí x y acá necesito es menos x. Vamos a reemplazar x por menos x, voy a reemplazar x por menos x y ahí sí obtenemos esa misma función. Si cambian el orden adentro de la raíz, pues se van a dar cuenta que es la misma función. ¿Y qué pasa cuando uno reemplaza x por menos x? Que refleja las cosas en el eje y. ¿Okay? Entonces este punto va a venir a reflejarse acá, este pedazo de aquí se va a reflejar por acá, este pedazo de aquí va a quedar reflejado al otro lado. Ahora el eje y es el espejo. El punto que estaba sobre el eje y, pues sigue sobre el eje y. Y esta va a ser la gráfica de esta cosa de acá. Entonces, si uno se pregunta, lo que nos estamos preguntando es, ¿en dónde esta función es mayor o igual que 0? Es decir, en donde su gráfica está por encima del eje X. Por encima del eje X es Y positivo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, marquémoslo acá con un color, el pedazo que está encima del eje X es este pedazo de acá. Es decir, para X que van desde menos infinito
hasta 1 incluido, porque cuando x es 1, esta vaina vale 0 y estamos aceptando el 0 también. Ok, como esa era nuestra única condición, como esta fue la única condición, pues entonces este es el dominio de la función f compuesta g. Este es el dominio. Ahora sí podemos simplificar. Como ya encontramos el dominio, ahora sí podemos simplificar. Hagamos ese último paso. Entonces, ya habíamos hecho esta parte y íbamos acá. Ahora, para simplificar este tipo de raíces conviene pasarse a la notación exponencial. Acuérdense que raíz cuadrada es como elevar a la 1/2. Una raíz cúbica es como elevar a la 1/3. Si yo lo escribo así, me doy cuenta que ya puedo acá aplicar reglas de exponentes, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar la regla de que a a la b y todo eso a la c es lo mismo que a la b por c. Entonces puedo multiplicar estos dos exponentes, 1/3 por 1/2 me da 1/6, y entonces me queda esto a la 1/6, que es lo mismo que raíz sexta de 1 menos x. Bueno, ahora sí pasémonos a los que son un poquito más corticos. Entonces, tengo mi función f, mi función g, y ahora vamos a pensar en g compuesta g, es decir, g de x. ¿Qué hace la función g? G de algo es igual a la raíz tercera de 1 menos ese algo. Y a esta función g le está entrando g. Entonces, ¿qué va a ser? La raíz tercera de 1 menos lo que le está entrando a la función. Y una vez que ya tengo esto escrito, puedo reemplazar la función g de x de aquí por esta expresión, que fue lo que hice acá. Entonces, llegamos hasta acá, no vamos ni a pensar en simplificar porque primero pensamos en el dominio. Entonces, pensamos en condiciones. Denominadores, no hay. Raíces pares, tampoco hay. Logaritmos, tampoco hay. Listo ya. Entonces el dominio son todos los números reales. Yo puedo coger aquí cualquier número real y esta expresión siempre va a existir. Entonces el dominio de g compuesta g son todos los reales, que lo pueden escribir así o así si se los piden en forma de intervalo. Ahora esta función de acá, si no está nada fácil de simplificar, esta no la podemos simplificar más. De pronto si esto fuera una multiplicación, pero no, pues es una resta, entonces no hay mucho que podamos hacer acá, vamos a dejarla así. Ok, me paso ahora a g compuesta f. Esto es g de f de x. G de algo, raíz tercera de 1 menos el algo, o sea que g de f de x, raíz tercera de 1 menos f de x. Y lo último que hacemos es reemplazar f de x por lo que es. Llegamos acá y pensamos en el dominio de definición. Denominadores no hay, raíces pares, aquí hay una, entonces sale una condición, lo que hay dentro de la raíz par tiene que ser mayor o igual que 0. Logaritmos no hay, o sea que solo nos salió una condición y ya, yo no sé por qué aquí escribí que todos los reales, perdón, ya tenemos nuestra condición que es que x tiene que ser mayor o igual que 0, pues listo, ese es el dominio, desde 0 hasta más infinito. Ese es el dominio de la función g compuesta f. Importante acá recordar que, fíjense que esta acá era f compuesta g, y esta es g compuesta f, que no tienen nada que ver, no tienen que ser iguales, es más, muy pocas veces son iguales. Bueno, me paso a la última. Entonces la última es f compuesta f. ¿Listo? O sea, f de x. F de x es raíz de x, o sea, f de algo es raíz de algo. F de x es raíz de f de x y reemplazamos la función f de x por lo que es. Llegamos acá y pensamos en dominio de definición. Denominadores no hay, logaritmos no hay, pero raíces pares hay 2. Entonces, una condición me sale para esta raíz de aquí adentro y es que lo que hay dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la primera condición. Y para esta segunda raíz, la que está más afuera, me sale otra condición, que lo que hay por dentro de esa tiene que ser mayor o igual que 0. Me salen esas dos condiciones. Ahora, pensemos en esta segunda. Pensemos nuevamente gráficamente.
Entonces vamos a coger la gráfica y igual a raíz de x. ¿Listo? Y igual a raíz de x es una de esas famosas que uno se debe saber. Pasa aquí, empieza en 0, 0, después empieza a crecer casi vertical y después se va acostando, acostando, pero sigue subiendo, 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 subiendo eternamente. Listo. Queríamos saber cuándo esto es mayor o igual que 0. O sea, cuando su gráfica está por encima del eje X. Y pues la respuesta es siempre, ¿sí? Solo hay un punto en el que está sobre el eje X, pero ese también lo estamos aceptando por este igual de aquí. Entonces, esta condición en realidad no nos aporta nada, porque esto se cumple para todos los X que están en el dominio de definición. Entonces, finalmente tenemos una única condición que es esta, ¿sí? Esta no nos dijo nada nuevo. Entonces, esta es la condición que nos va a decir cuál es el dominio de definición de f compuesta f. Y después ya de tener eso podemos simplificar. Entonces habíamos llegado hasta acá, volvemos a hacer el truco de escribir las raíces como exponentes. Entonces esta de adentro la escribimos como x a la 1/2, ya la de afuera otra vez es coger todo eso y elevarlo a la 1/2, multiplicamos exponentes y nos queda x a la 1/4, que es lo mismo que raíz cuarta de x.